Nunca olvidaré aquel día. Mi papá, con los ojos llenos de una mezcla de orgullo y tristeza, me dijo que había tomado una decisión que cambiaría nuestra vida para siempre. Mi hermano, el menor, tenía un sueño enorme, uno que parecía imposible de alcanzar, y papá decidió que lo haría realidad, incluso si eso significaba sacrificar lo que más amábamos, nuestra casa. Yo tenía 10 años y todavía no entendía del todo lo que pasaba. Veía a mi papá caminando por la sala, con sus manos entrelazadas, hablando con mi mamá con un tono que oscilaba entre firme y quebrado. No escuchaba las palabras completas, solo sentía la tensión, un peso que llenaba toda la casa. Y de repente, todo cobró sentido cuando él me dijo: hijo, vamos a vender la casa, tu hermano necesita esto más que nosotros. Recuerdo mirar por la ventana nuestra calle, los árboles que habíamos plantado, los juegos que habíamos inventado en el patio. Cada rincón estaba lleno de recuerdos. Y de pronto, todos esos recuerdos se convirtieron en una especie de despedida silenciosa. Me sentí traicionado y confundido, pero al mismo tiempo, entendí que papá estaba haciendo algo grande por alguien a quien amaba. Mi hermano no entendía nada. Tenía solo 7 años, y para él todo era un juego. No sabía que su futuro se estaba escribiendo con sacrificios que él no podía imaginar. Y yo me sentí atrapado entre la emoción y la rabia, entre el amor por mi familia y el dolor de perder nuestro hogar. Los días que siguieron fueron un torbellino. Ver cómo nuestros muebles desaparecían, cómo cada pared quedaba vacía, cómo cada objeto que habíamos tocado miles de veces encontraba un nuevo dueño, fue desgarrador. Pero lo más duro no era la pérdida material, sino la sensación de que algo dentro de nuestra familia estaba cambiando para siempre. Papá me buscaba a menudo, me tomaba del hombro y me decía: sé que duele, hijo. Pero confía en mí, esto es por tu hermano. Yo quería confiar, realmente quería, pero el nudo en mi garganta no me dejaba hablar. Y mientras todo esto sucedía, mi hermano sonreía, ajeno al sacrificio gigantesco que estaba a punto de impulsarlo hacia su sueño. Recuerdo aquella noche en que mamá me llevó a nuestra habitación vacía y me dijo algo que nunca olvidaré: a veces, la vida nos pide que dejemos ir lo que más amamos para que alguien que amamos pueda volar más alto. Sus palabras flotaron en el aire, pero no lograban calmar la tormenta dentro de mí. Yo entendía lo que decía, pero ¿cómo podía aceptar que nuestra vida cambiaría para siempre por un sueño que no era el mío? Y así comenzó la historia que nos marcaría a todos. Lo que parecía un acto de generosidad y amor escondía capas de complejidad, de emociones no dichas, de resentimientos silenciosos que solo se descubrirían años después. Yo no sabía entonces que aquel sacrificio tendría un precio inesperado, uno que ni mi papá ni mi hermano podían imaginar. Cada paso que daba en aquella casa vacía me recordaba lo que habíamos perdido y lo que todavía estaba por venir. Y mientras papá se ocupaba de los trámites, de los compradores, de los documentos, yo comprendía que no era solo una casa lo que se estaba vendiendo, era nuestra historia, nuestra seguridad, nuestra rutina, nuestro refugio. A veces lo veía llorar en silencio, sentado en la sala que pronto sería de otra familia, y algo en mi corazón se rompía un poquito más. Papá estaba haciendo esto con amor, sí, pero también con miedo, con ansiedad, con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Y yo estaba aprendiendo la primera lección dura de la vida, que el amor familiar a veces se expresa a través del sacrificio, aunque duela más que cualquier otra cosa. Los años pasaron y nuestra vida nunca volvió a ser la misma. Mi hermano creció en un mundo lleno de oportunidades que yo apenas podía imaginar, mientras yo aprendía a vivir con la sensación de haber perdido algo que jamás volvería. No era solo la casa, era la seguridad, la rutina, la sensación de pertenecer a un lugar que era solo nuestro. Él comenzó a destacarse en todo lo que hacía. Deportes, estudios, talentos que papá había detectado desde muy pequeño, y que ahora brillaban gracias a aquel sacrificio que nosotros habíamos hecho sin entender del todo. Cada logro de mi hermano era como una mezcla de orgullo y dolor para mí. Me alegraba, sí, pero también me dolía. Porque cada aplauso, cada reconocimiento, cada premio que él recibía, me recordaba la casa que habíamos dejado atrás. Mi relación con él cambió. Ya no éramos los dos niños jugando en el patio, él se movía en un mundo de posibilidades, y yo quedaba en la sombra, intentando encontrar mi lugar. Al principio lo resentí. Me parecía injusto que la vida le sonriera mientras yo cargaba con la nostalgia de lo que habíamos perdido.
Pero con el tiempo, entendí que su felicidad y sus logros eran también fruto de nuestro amor, del sacrificio de papá y de todos los que lo rodeaban. Papá nunca dejó de estar presente, pero algo cambió entre nosotros. Las miradas silenciosas, los susurros nocturnos, las conversaciones interrumpidas, todo se volvió más complejo. A veces lo veía en la cocina, preparando el café, y me sorprendía a mí mismo queriendo gritarle, «Papá, ¿por qué?». Pero no lo hacía. En lugar de eso, aprendí a callar, a observar, a aceptar. Y entonces llegaron los años de la independencia. Mi hermano se fue a estudiar fuera, y yo me quedé en casa con mamá. Era extraño no tener la presión constante de los días llenos de actividad, pero también era un vacío silencioso que dolía más que cualquier pelea o discusión. Cada carta que recibía de él, cada llamada, cada mensaje de éxito, era un recordatorio de lo que habíamos dado para que él volara. Nunca imaginé que años después, cuando ya había hecho mi propia vida, encontraría un giro inesperado. Papá, que siempre había sido fuerte y orgulloso, comenzó a mostrar signos de cansancio. Y un día, sin previo aviso, me pidió algo que me dejó helado: quería vivir conmigo. Después de todo lo que había pasado, después de todos los sacrificios, papá necesitaba mi compañía. La primera reacción fue una mezcla de sorpresa y miedo. ¿Cómo podía ser posible que ahora necesitara algo de mí, cuando yo había aprendido a vivir en función de los sacrificios que él había hecho por nosotros? Pero mientras lo miraba, envejecido, con sus manos temblorosas y sus ojos que ya no brillaban como antes, algo en mi interior cambió. Comprendí que la vida es cíclica, que el amor no es solo dar sino también recibir, y que los sacrificios, tarde o temprano, siempre regresan de formas inesperadas. Aceptar a papá en mi vida de nuevo no fue inmediato. Hubo días de tensión, discusiones silenciosas, momentos en los que ambos éramos un reflejo de nuestros errores pasados. Pero también hubo risas, recuerdos que surgían de la nada, anécdotas que hacían que todo valiera la pena. Porque aunque la vida nos separara por decisiones difíciles y años de distancia emocional, la conexión familiar, aunque dañada, seguía allí. Mi hermano, por supuesto, fue testigo de todo. Su éxito, construido sobre el sacrificio de nuestra familia, no le había hecho olvidar nunca de dónde venía. Y aunque al principio parecía ajeno a lo que yo sentía, con el tiempo mostró una madurez que me sorprendió. Comenzó a valorar los esfuerzos invisibles, los silencios que hablaban más que cualquier palabra, y el amor profundo que había guiado todas las decisiones de papá. Y así, lo que comenzó como un sacrificio que parecía injusto y doloroso, se transformó lentamente en una lección de vida para todos nosotros, que el amor familiar tiene formas inesperadas, que los sacrificios nunca son en vano, y que, a veces, quienes dan más son también quienes más necesitan ser comprendidos y amados. Los primeros días con papá en mi casa fueron extraños. Su presencia llenaba cada rincón, y al mismo tiempo, dejaba un silencio incómodo que ninguno de los dos sabía cómo romper. Cada objeto, cada habitación, parecía recordarnos todo lo que habíamos vivido y perdido juntos. Pero había algo que ambos entendíamos sin necesidad de palabras: estábamos aquí por amor, por la familia que siempre habíamos compartido. Papá, que siempre había sido tan fuerte y decidido, ahora mostraba fragilidad. Sus manos temblaban al tomar la taza de café, su voz a veces se quebraba al contar una historia de nuestro pasado. Y yo, que había crecido cargando recuerdos y silencios, me di cuenta de que era mi momento de cuidar de él. Por primera vez, comprendí que los sacrificios no terminan cuando uno da algo, a veces, solo comienzan en otra forma. Con el tiempo, los silencios se llenaron de conversaciones. Hablamos de la casa que vendió, de mi hermano, de nuestros miedos, de lo que sentimos y lo que callamos. Reímos recordando anécdotas de infancia, momentos que parecían pequeños pero que ahora brillaban con fuerza. Papá me contaba cómo tomó decisiones que creía necesarias, pero que también lo habían hecho sufrir, y yo entendí que no solo había sido un acto de amor hacia mi hermano, sino hacia toda nuestra familia. La relación con mi hermano también cambió. Aunque ya era adulto, sus visitas se convirtieron en momentos de unión más sincera. Ya no era solo el niño que recibió todo, ahora entendía que detrás de cada logro había un sacrificio que nadie debía olvidar. Ver a mi papá interactuar con él, con respeto y cariño, me hizo sentir que habíamos cerrado un ciclo que empezó con dolor, pero que terminaba con comprensión y amor. Vivir con papá me enseñó más de lo que podía imaginar.
Aprendí a ser paciente, a escuchar sin juzgar, a valorar cada gesto, cada mirada. Él, a su vez, aprendió a ceder, a aceptar que la vida no siempre se trata de tomar decisiones por otros, sino de caminar juntos, hombro con hombro, incluso cuando los años y los recuerdos pesan sobre nosotros. Una noche, mientras los dos estábamos en la sala, papá me tomó la mano y dijo algo que nunca olvidaré: hijo, nunca imaginé que volver a empezar juntos sería tan importante. Gracias por dejarme estar aquí. Y en ese instante, comprendí que todos los sacrificios, todas las pérdidas, todos los silencios, habían conducido a este momento, una familia reunida, madura, capaz de valorar el amor más allá de los errores y las decisiones difíciles. Hoy miro atrás y veo una historia llena de desafíos, pero también de resiliencia y cariño. La casa que vendimos, los años de sacrificio, las tensiones y los silencios, todo se transformó en algo mucho más grande, en la certeza de que el amor familiar no tiene medidas, ni límites, ni condiciones. Solo existe, profundo y constante, incluso cuando el camino es difícil. Y mientras papá se acomoda en su sillón favorito, con una sonrisa tranquila y los ojos brillando de nostalgia y gratitud, sé que todo valió la pena. Porque, al final, la vida nos enseña que los sacrificios son semillas que, con paciencia y amor, florecen de maneras que jamás imaginamos. Y esa es la verdadera riqueza de nuestra historia, la fuerza de un lazo que ni el tiempo ni las decisiones difíciles pueden romper.